Muy buenos días a todos, un día más al podcast Gestión Municipal. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la recolección de residuos, con los métodos de recolección, la recolección manual, la recolección con contenedores, pero vamos a hablar del tema no desde el lugar que siempre se habla, donde ponemos la contenerización como algo muy bueno porque ayuda a que la ciudad se vea más linda, los perros no rompan la bolsa, la comodidad para la gente, sino que la vamos a ver desde el lado del trabajador, del recolector de residuos que todos los días se tiene que levantar y realizar esa tarea y está expuesto en realidad a un montón de riesgos. Eh, por otro lado, este podcast en realidad va a tener a lo largo de la semana un montón de otras píldoras, si se quiere, en las redes sociales, tanto en el canal de YouTube como en el Instagram y demás, donde voy a ir mostrando algunas cuestiones puntuales que se ven muchísimo mejor por imágenes y no tanto charladas para hacerlo bien gráfico. Pero no te pierdas este episodio del podcast que me parece que en cuanto te pongas del lado del trabajador te vas a dar cuenta que si en tu municipio todavía la recolección contenerizada no es total, si ya empezaste pero no pudiste terminar, o si todavía no empezaste mucho más, te vas a dar cuenta que algo hay que empezar a hacer. Mi nombre es Guillermo Hernández, por si no me conoces, por si es la primera vez que te das una vuelta por el podcast o por el canal de YouTube. Te dejo los canales de comunicación www.ghernandez.com.ar, mi página de consultoría, y también www.grupotigre.com.ar, la página de productos para la gestión de residuos, donde hay un montón de oferta de cosas muy interesantes para aplicar en las ciudades. En cualquiera de las dos páginas vas a tener el botoncito del WhatsApp. Ese botoncito va directamente a mi celular, así que cualquier consulta, cualquier inquietud o cualquier comentario, por supuesto que lo podemos canalizar por ahí. Sin más, damos comienzo a este episodio del podcast que se denomina o que tiene como título La recolección manual es de la prehistoria. Básicamente hay dos tipos de recolección de residuos. Por un lado tenemos la recolección manual, que consiste en el camión cuando va pasando por la calle. Por lo menos hay dos operarios que van colgados en los estribos del camión, se bajan, saltan con el camión en movimiento y empiezan a correr uno en cada mano para ir recolectando los residuos que están en los canastos, que están colgados en los postes, en algunas ocasiones también colgados en los árboles, y de esa manera se realiza la recolección. Terminan la cuadra, se cuelgan del estribo nuevamente y hasta que cruzan la calle y empiezan la cuadra que viene permanecen ahí, y una vez que nuevamente empiezan en la cuadra, saltan de los estribos y empiezan a correr paralelamente al camión, van tomando las bolsas de residuos y las van tirando en el camión. Ese es un sistema de recolección, el sistema de recolección manual, el sistema que yo digo que es ya de la prehistoria. Ahora vamos a ver bien claramente y bastante en detalle todos los problemas asociados que tiene este tipo de recolección. Por otro lado, a ver, pensemos que este tipo de recolección es cuando hace 20 grados y la temperatura es, si se quiere, ideal, pero también es la misma recolección cuando hace 0 grados, cuando está lloviendo y cuando hay 35 grados en verano. Por otro lado tenemos la recolección a través de contenedores, que esto tiene algunas variantes porque depende de los lugares. Hay contenedores en cada casa, contenedores más chicos que los hogares sacan. Alguna vez vamos a hablar puntualmente de esto. Y lo más común, por lo menos en Argentina, es que los municipios ponen un contenedor por cuadra y la gente tiene que ir con su bolsita todos los días o cuando tenga que sacar los residuos a ese contenedor, deposita los residuos en el contenedor y cuando pasa el camión recolector, lo que hace es engancharlo en un sistema de enganches que tiene atrás, lo levanta mecánicamente y lo vuelca. De esta manera no tenemos, toda esa imagen de las personas corriendo atrás del camión o paralelamente al camión y arrojando bolsas, sino que
Se evita todo esto porque el camión para una vez por cuadra. Lo que hace el operario es llevar el contenedor que tiene ruedas a la cola del camión, lo pone en el sistema de enganche y el camión, el sistema ese de enganche es el que levanta el contenedor y lo vuelca adentro. Cuando los municipios van colocando contenedores, en realidad lo que hacen es explicar las ventajas o los beneficios que tienen estos contenedores y lo hacen sobre todo desde las cuestiones de mejora en la belleza de la ciudad, que son ciertas, ¿eh? Todo esto que vamos a hablar ahora es cierto, porque cuando vos pones contenedores en tu municipio, la verdad es que la ciudad está mucho más linda porque los residuos no se ven, porque los perros no rompen las bolsas. Esto pasa mucho, ¿no? Cuando hay bolsas colgadas en los postes, cuando los cestos de residuos que están en el frente de las casas no tienen todos tapa, y esto sucede todo el tiempo, entonces los perros y los gatos también rompen bolsas, se ven los residuos por todos lados, después empezamos a ver de quién es la culpa. También se evitan un montón de cuestiones con el mal olor. En verano sabemos que la descomposición de los residuos es muy alta y esto genera, bueno, situaciones a veces bastante complicadas hasta que el municipio va a hacer la recolección, ni hablar que lo que permite es que la gente saque los residuos todos los días y a cualquier hora, porque como los residuos quedan contenidos, no hay problema con eso. Incluso si vos vas a hacer la recolección y se te rompió el camión, no tenés tanto problema porque podés arreglar el camión. Si vos hacías la recolección de mañana, la podés hacer a la tarde o a la noche. Incluso dependiendo de la cantidad de contenedores que tenés, lo más probable es que no tengas problema con hacer la recolección al otro día, porque como decimos, los residuos quedan contenidos. Entonces estas ventajas de colocar contenedores son así, son muy ciertas y son reales, pero en realidad tienen muchísimas otros beneficios asociados a las personas. Y esto los municipios suelen no explicarlo. Y me parece a mí que lo primero que se debería explicar son los beneficios a las personas, porque vos no podés tener trabajadores municipales trabajando en las condiciones estas que hablamos cuando hablamos de recolección manual. Vos no podés tener gente corriendo atrás de los camiones, eso significa un riesgo enorme, saltando de los estribos, llueva, si llueve tienen que salir igual, obviamente, y en las mismas condiciones, ¿no? Donde los riesgos se agravan muchísimo más. Entonces, creo que esto debería ser explicado primero y en segunda instancia deberíamos explicar las cuestiones de belleza y también estos beneficios a toda la población porque tienen un juego más, si se quiere, a la hora de sacar los residuos y todo esto. Hay un video de YouTube que con una nota que le hicieron, me parece que en el día del recolector de residuos, a una empresa de Córdoba, en realidad a un operario, un trabajador de la empresa de recolección, de una de las empresas de recolección de Córdoba, ya hace unos años de esto. Voy a dejar el link a esta entrevista que está en YouTube, la voy a dejar en las notas. Y hablaban con el operario y le preguntaban cómo era un día de su vida en función de esto que era el día del recolector. Entonces de alguna manera estaban como visibilizando cómo era esta tarea para que de alguna manera la verdad que tienen que ser personas que sean mucho más reconocidas. Entonces te voy a contar algunos puntos, algunas cosas que él mismo decía y después vamos a hablar sobre algunos riesgos más bueno, en esa nota no se habían explicado o en realidad no era percibido por el trabajador, pero sí algunos sí. Mira, primero decía, me levanto a las 6 de la mañana dispuesto a correr y a estar expuesto a los riesgos que tenemos todos los días. Hay latas, hay vidrios rotos y hay agujas. Entonces lo primero que ya sabía ese trabajador, primero que tenía que estar dispuesto a correr. Y esto de estar dispuesto a correr no es para nada menor, porque una cosa es tener que correr un día y otra cosa es tener que todos los días de tu vida estar dispuesto a correr un montón de kilómetros. Y además que ese tipo de corrida no solo que genera un desgaste en el trabajador con el tema de rodillas, a ver, correr no es una actividad que sea inocua, es una actividad
bastante complicada. De hecho, se dice que correr no es de lo más sano que hay cuando se corren muchísimos kilómetros. Pero además de esto, se hacen en otras condiciones que agravan mucho más la situación. Porque una cosa es correr y además otra cosa es correr, saltar en un estribo, bajarte saltando del estribo con todos los impactos que eso va generando, además de todo esto que vos tenés que ir corriendo. Él decía que, ahora volvemos a las latas, los vidrios y demás. Él decía que había recorridos que eran de 32 kilómetros, perdón, de 36 kilómetros que tenía ese recorrido él, y que había otros de 42, ¿no? Que, bueno, había que correr más o menos, había algunos que había más cuadras, otros que menos, pero básicamente tienen un recorrido de 36 kilómetros, de 42 kilómetros. Hay que correr todo ese recorrido, por más que haya muchos momentos o algunos momentos donde estén subidos al estribo porque el camión tenga que dar la vuelta o tenga que cruzar una boca calle y demás, es mucha la cantidad de kilómetros que tienen que correr todos los días. De vuelta volvemos a que esos kilómetros recorridos son en diferentes condiciones, en condiciones ideales de temperatura y también con muchísimo frío y también con muchísimo calor, que esto genera también un riesgo enorme cuando se corre con muchísimo calor y ni hablar los días de lluvia. Volviendo a lo que él decía de las latas, los vidrios y las agujas, esto es cierto, es muy difícil de explicarle a la población, por más que siempre se explique y siempre se diga, es muy difícil de controlar esto. De hecho, no hay manera de controlar si la gente saca bien las latas, si los vidrios cuando se rompe un vaso, una botella, los ponen de alguna manera adentro de una bolsa de una botella de plástico bien cerrada para que se vea que están los vidrios adentro y sobre todo el recolector, que es el que agarra la bolsa con las manos, no se corte con los vidrios, con una lata, ni hablar con una aguja. Yo he trabajado muchos años teniendo a cargo recolección de residuos y cuando la recolección es manual, el tema de las agujas es un problemón. No solo porque, por supuesto, puede haber problemas con algunos, en realidad los centros de salud y demás lo tienen bien manejado, ¿no? Es raro. Suele pasar a veces con algunas veterinarias, me ha pasado, y también obviamente con los hogares, porque se usan jeringas, esto es una realidad, y hay que disponerlas de buena manera porque los operarios se pueden pinchar. Entonces, lo está diciendo él en la nota. No se la pierdan la nota porque está muy bueno para mirarla. Entonces, esto ya genera un riesgo enorme y ellos lo saben. Lo que pasa es que van tan rápido, cuando vos ves en el video incluso la velocidad a la que van corriendo, no hay tiempo para detenerse a mirar si una bolsa puede tener algo que sea más complicado, de que pueda tener alguna lata, un vidrio. No hay manera, van corriendo, agarran la bolsa y la tiran adentro del camión. Otra cosa que decía era que muchas veces las bolsas pesadas no las llevaban, no las levantaban para cuidarse el cuerpo. Y esto es notable porque se dan cuenta que cuando a mayor cantidad de peso que tenga la bolsa, mayores problemas les pueden generar. Porque no es fácil, están levantando bolsas que muchas veces son pesadas y así como las levantan a la carrera, las tienen que tirar adentro del camión. Entonces ellos mismos se dan cuenta que si la bolsa es muy pesada la tienen que dejar. Por supuesto que les genera un montón de problemas con los vecinos, ¿no? Porque los vecinos quieren que se lleven la basura. Ahora, ponerla en 2 o 3 bolsas más chicas para que el operario no tenga problemas después al levantar esas bolsas, bueno, eso muchas veces no pasa. Pero ellos mismos se están dando cuenta que las bolsas pesadas les generan problemas. ¿Y por qué se dan cuenta? Y porque les ha pasado. Claramente, no es que estudian su manera de trabajar. Lo que sucede es que en otros momentos se han levantando bolsas pesadas, la han tirado arriba del camión y bueno, y se ha generado algún problema muscular. Entonces, como esto ya les pasó, cuando después ven bolsas que son más pesadas, por supuesto que las dejan. Y otra cosa que decía el trabajador, porque se lo preguntó la periodista, es que se acostumbraban al mal olor, ¿no? Porque esto que decíamos en un principio, que los residuos suelen tener mal olor, ni hablar en verano, porque no es solo el tiempo que permanecen en la vía pública
a temperaturas muy altas, sino también es el tiempo que nosotros tenemos la basura en casa, porque probablemente no saquemos todos los días los residuos que tengan restos orgánicos. Hasta que llenamos la bolsa pueden pasar 2 o 3 días, o los que sean, y una vez que pasaron esos días sacamos la bolsa. Bueno, en verano todo esto, obviamente, de los olores, de la descomposición, se agrava muchísimo. Entonces, estas cosas son las que percibía el trabajador porque se daba cuenta de la tarea que estaba haciendo todos los días. Por supuesto que al colocar contenedores, nada de esto, de estas cosas, pasarían, ¿no? O pasan. Por ejemplo, el saber que va a estar expuesto a los riesgos de las latas, los vidrios y las agujas, cuando vos pones contenedores, esto no sucede porque el operario no toca las bolsas. Lo que hace es agarrar el contenedor, que tiene rueditas, lo pone atrás del camión, lo pone en los enganches y el camión lo que hace es levantar el contenedor y volcarlo. Entonces, al no tener más contacto el trabajador con las bolsas, ya no hay riesgo de que se corte, de que se pinche con una aguja. Tampoco va a suceder o sucede esto de que tenga que correr 36 kilómetros o que sean 20 o 15 los kilómetros que tengan que correr todos los días, porque el camión para una sola vez por cuadra y ahí es donde el trabajador se baja del camión y acomoda el contenedor en los ganchos del camión. Entonces no tiene que ir corriendo esos kilómetros. Lo que hace es subirse al camión, cuando el camión para, ahí se baja. No tienen más problemas tampoco con las bolsas pesadas, porque de hecho ellos no las levantan, los que la va a levantar es el alza contenedor, y tampoco van a tener problema con los olores porque los olores, si bien el municipio puede no lavar o no higienizar muy seguido el contenedor, y eso es un problema, porque puede haber algún olor ahí, en realidad con la tapa ese olor no se siente y el trabajador no lo va a sentir, porque si la tapa está cerrada, después cuando vuelca el camión se abre al volcarlo. Entonces estas cosas con la contenerización dejan de suceder. Vamos a hablar de algunas cosas más que suceden con los trabajadores, de los riesgos, de los peligros que tienen los trabajadores. Primero hay que ser consciente que la acción de levantar y tirar es una acción de las más peligrosas o de las más nocivas desde lo ergonómico, es decir, desde lo muscular, si se quiere. Es terrible, es una de las acciones que cuando uno trabaja en higiene y seguridad tiene que evitar hacer todo el tiempo. Siempre hay que buscar algo para modificar que haga que el trabajador no tenga que levantar y tirar. Por supuesto que el trabajador mismo se daba cuenta que esta situación se agravaba mucho cuando la bolsa era más pesada. Por supuesto que el peso es una de las cosas que hay que trabajar cuando un trabajador, o perdón, que hay que ir disminuyendo o que hay que trabajar en disminuir cuando un trabajador tiene que levantar, lo primero que hacemos es tratar de bajar el peso. Pero además, hay toda una técnica de levantamiento manual de cargas que no se puede tener cuando vos levantás una carga estando en altura, estando colgada en un árbol, estando en un canasto. Esa técnica de levantamiento manual de cargas que hace que vos levantes haciendo fuerza con las piernas, no la podés hacer. Entonces lo que haces es forzar un montón de otras partes del cuerpo que lo más probable es que te generen una lesión. Entonces, ya cuando uno ve una imagen de un trabajador levantando una bolsa así y que la tiene que tirar por atrás, vos ya decís, esta imagen es terrible. Por eso es que decimos que la recolección manual es de la prehistoria. Porque además hay opciones, porque si no hubiese opciones está bien, pero hay opciones. Y hoy en día es la contenerización. Otro de los riesgos que es muy importante, que también se pueden poner a buscar en YouTube, que hay videos que hablaban de esto, y es que los trabajadores van parados en los estribos del camión. La verdad que esto es una locura, esto pasa porque pasaba de hace 2.000 millones de años, pero una persona no puede ir en los estribos de un camión, eso no es legal, no se puede, está prohibido. ¿Cómo va a ir colgado atrás de un camión? Y además que se baja el movimiento, ¿no? Entonces, todos estos riesgos de caídas, de golpes, mucho más si llueve, ni hablemos. Pero además de atropellamientos, busquen en YouTube
atropellamientos de recolectores de residuos y les van a salir notas que hay a personas que han sido atropelladas, a operarios, ¿no? Que han sido atropellados por el propio camión en algunas ocasiones y otras veces por autos que venían atrás. Esto no es menor, pero es que te lo pones a pensar y decís, esto es una locura. ¿Cómo puede ser que haya personas, mínimo dos, que a veces son tres y a veces más, que van colgadas atrás de un camión, mientras el camión va en movimiento, a la velocidad que vaya, por más que vaya muy rápido, que vaya medio lento, van colgadas atrás del camión? ¿A quién se le ocurre que eso puede ser una situación que alguien puede permitir? Bueno, en la recolección de residuos se permite y siempre están las mismas excusas de parece que no hay otra opción, ¿no? Parece que esto tiene que ser así. Y otra cuestión también muy importante son las bolsas colgadas de los postes de luz. Esto se ve mucho y acá tenemos un riesgo de electrocución ni hablar, porque pensemos además que estas situaciones ocurren incluso en los días de lluvia. Entonces nadie debería tocar una bolsa o deberían agarrar una bolsa que está colgada en un poste de luz. Esto no debería pasar, pero la recolección es así. Hay que recolectar los residuos, todos los días es lo mismo, se sale, se corre, se va atrás y se va agarrando todas las bolsas que van por el camino, porque si yo soy recolector y no recojo las bolsas, tengo un problemón. Ese vecino, por supuesto, que se va a quejar y empezamos todos los problemas vinculados a eso. Entonces, ¿qué hacen los trabajadores normalmente? Bueno, van agarrando todo lo que va pasando en el camino. Entonces, hay muchísimos riesgos que tienen que ver con la recolección manual y además hay una calidad de vida de los trabajadores. Hay que pensar que hay gente que se levanta todos los días para hacer esto, para correr un montón de kilómetros, no importa si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío, hay que salir igual y hay que recolectar todas las bolsas, estén como estén, y trabajando de esta manera que estamos contando. Entonces, hay cosas que ya hay que cambiar. No podemos seguir poniendo excusas, no sé de qué tipo, económicas, imagino que serán económicas, que alguien en un municipio no pone contenedores porque considerará que no tiene presupuesto para eso. Digo yo, si no, ¿cuál es la otra excusa? Que no lo ven, me imagino que no lo ven, nadie está prestando atención. Ahora, los directores que tienen a cargo la recolección, ¿no ven esta situación? ¿Vos pondrías a gente que vos querés a trabajar en estas condiciones? La verdad que hay que empezar a ponerse a pensar un poco en el otro y corregir primero las cuestiones que tienen que ver con las personas, ¿no? Que debe haber un montón en el municipio, no solo esta de la recolección de residuos. Pero hay que empezar a pensar en las personas. No puede ser que los hagamos trabajar en las condiciones que la verdad que son inherentes a la actividad, porque la recolección manual tiene una cantidad de riesgos y unas condiciones que son inherentes a la actividad que vos no lo podés solucionar. La única manera de solucionarlo es cambiar a una recolección con contenedores. Nada que vos hagas en la recolección manual puede mejorar esto. ¿Cómo lo mejorás? ¿Qué es lo que podés hacer para eso? Entonces me parece que puede haber muchísimas excusas, pero me da la sensación que es hora que se dejen de poner las excusas vinculadas a lo que no se puede hacer en los municipios, ¿viste? Pues siempre decir, bueno, no, que no podemos, que los anteriores tampoco lo hicieron, que vamos a ver más adelante, sí, empezamos con. A ver, es cierto que para que un municipio esté totalmente contenerizado hace falta muchos contenedores, es verdad, pero no hay razón por las cuales un municipio no haya empezado y no tenga un plan claro de cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Lo primero que deberías tener en tu municipio es tener claro y contadas cuántas cuadras tenés para ver cuántos contenedores van en tu ciudad para que esté totalmente contenerizada y a partir de ahí empezar a hacer un plan para todos los años empezar a colocar contenedores. Que te cuento algo más. Más allá de ser un costo o un costo inicial, por supuesto siempre hay un costo, una inversión económica que hay que hacer, que cada uno verá qué parte puede hacer con fondos municipales y qué parte puede pedir a la provincia, a la nación, porque siempre hay un montón de plata que se pide para diferentes proyectos. Bueno, es hora que el municipio pida para un proyecto de contenerización, incluso
por lo menos en Argentina hay mucho leasing para hacer con los bancos. Entonces, opciones hay un montón. Por eso digo que excusas, la verdad, de no tengo plata es muy relativo, porque como siempre, para lo que se quiere hay plata y para lo que no, no, pero dejemos eso de lado. Habrá que ver cuáles son las opciones para tener el dinero año tras año, pero además te cuento algo, como te decía, una vez que tenés contenerizada la ciudad, el costo de recolección te va a bajar, mira, no te digo a la mitad, pero más o menos. Primero, cuando vos tenés la recolección manual, tenés mínimamente el chofer y dos operarios, uno colgado a cada lado, porque cada uno recolecta su mano de la cuadra. Por lo general, los municipios tienen un tercero. ¿Por qué tienen un tercero? Porque si alguno se enferma, no va o algo sucede, se quedan sin la recolección total, porque no puede correr uno solo, además de todo lo que tiene que correr, correr de un lado y del otro. Entonces, además, por lo general tienen un tercero. Pero lo tengan o no, cuando vos tenés contenedores, necesitas una sola persona. Supongamos que el chofer no se baje, pero después con un solo operario vos podés hacer la recolección, porque lo que necesitas es una sola persona para que lleve el contenedor que tiene rueditas y con las rueditas no pesa absolutamente nada, para empujarlo, colocarlo en el alza contenedor y que el camión vuelque el contenedor. Entonces te vas a ahorrar un montón de plata porque vas a necesitar menos personas. Después nadie dice que no empecemos con estas cuestiones, que los puestos de trabajo y todo eso, porque se reacomodará la gente en otro lado, con eso no hay problema. Y la otra cuestión es que si armás bien tu sistema de recolección, vos no tenés que pasar por todas las cuadras. Esto por ahí en algún momento en un video lo explicamos un poco mejor, pero vos podés pasar solamente por, suponete, paralelas, ir haciendo paralelas en la recolección. No tenés que pasar cruzado, porque al poner los contenedores en cada esquina, lo que vas a ir abarcando es una parte de una cuadra y otra parte de otra. Esto lo explicamos en un video para que quede mejor, pero básicamente lo que te va a pasar es eso. Vas a ahorrar un montón de plata día a día en la recolección y los camiones se van a romper menos, porque el camión va a parar solamente una vez por cuadra, va a hacer el sistema de operación que tiene que hacer y va a seguir y hasta la cuadra que viene tampoco va a parar. Así que me parece que hay un montón de cuestiones vinculadas a dejar de realizar esta tarea de forma manual, este método prehistórico de recolección de residuos que muchos municipios todavía tienen, hay que empezar a cambiarlo. El que ya empezó tiene que generar muchos esfuerzos para poder terminarlo, porque el haber empezado y tener algunos contenedores no soluciona, por supuesto que mejora un poco la situación, pero no soluciona. Vos tenés que tener el 100% de tu recolección contenerizada. No hay vuelta con eso. Entonces, si ya empezaste, buenísimo, pero hay que ponerle muchas ganas para poder terminarlo. Y si no empezaste, me parece que es hora. No hay razón. Hay cosas, digo, que van más allá de me parece que está bueno, me parece que no. A ver, acá no importa, porque acá lo que importa es la salud de los trabajadores. Después hablaremos de otras cuestiones vinculadas a los contenedores, de cómo se tienen que colocar, de si poner de dos colores o no, de cómo hacerlo, que la gente en realidad cuando lleva sus residuos no se sabe de quién son. Después charlamos de un montón de cuestiones asociadas a eso y que muchas veces hay que pensar en cuál es la mejor estrategia. Ahora, acá estamos hablando de la salud de las personas. Entonces, cuando empezamos por ahí, ya no hay nada más que hablar, que empezar a poner excusas de yo lo haría de una manera o de otra. A mí no me gustan los contenedores. Si vos considerás que no te gustan los contenedores o que la contenerización no es buena, contame cuál es tu plan B, cuál es tu estrategia y de qué manera vas a solucionar todos estos problemas que se generan o que la recolección manual le genera a los trabajadores. Saquemos las ventajas que hablábamos en cuanto a la belleza de la ciudad, en cuanto a las ventajas para la gente para sacar en otros horarios. Saquemos todo esto de que si se te rompe el camión no hay problema porque podés pasar al otro día, total los residuos están contenidos.
Saquemos todo esto, pensemos en los trabajadores y nos vamos a dar cuenta que tenemos que tomar una decisión. Si no es con contenedores, será con otra cosa que no conozco. Yo no conozco cuál es la alternativa para solucionarle estas cuestiones a la salud de los trabajadores que no sean con contenedores. Pero si alguien sabe de alguna otra, que la plantee y estará muy bien. Pero lo que hay que hacer es solucionar esto. Bueno, seguramente en la semana voy a subir en el canal de YouTube algunas imágenes vinculadas a esto para mostrar algunas cuestiones particulares que cuando las vemos en video, cuando las vemos en una imagen, seguramente se van a ver un poco mejor. Y también vas a ver que en el Instagram, en el LinkedIn y demás, vamos a ir subiendo cuestiones vinculadas a esto para poder poner el tema sobre la mesa de otra manera y con mucha más claridad o con la claridad suficiente que le permita a los que toman decisiones darse cuenta que esta cuestión hay que solucionarla. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Eh, Espero que compartas este episodio si te pareció interesante. También que nos comentes si hay algo con lo que no estás de acuerdo, por supuesto, como siempre. Si hay algo para aportar, muchísimo mejor. Nos vemos en el próximo episodio.